Ok, jóvenes, buenos días. Qué gusto poderles tener acá. Es un placer poder presentarles una de las empresas en las cuales yo trabajé hace como 20 años cuando estaba todavía como estudiante. Tuve la bendición, la suerte de comenzar a trabajar acá, inclusive antes de graduarme. Entonces ahora ya hay nuevo personal ahí, todavía sigo colaborándoles a ellos, pero me gustaría que ustedes se enteren de que no solamente hay sistemas constructivos como los que nos enseñan en facultad, en pregrado, no solamente hay sistemas constructivos como hormigón armado, como estructuras metálicas, también existen otros sistemas constructivos. Este es un sistema muy novedoso, se está construyendo alrededor del mundo con este sistema constructivo de paredes portantes. Y pues tenemos aquí una empresa que ha tenido ya presencia en el mercado nacional desde el 2004, que yo comencé ahí. Justamente comenzamos ahí como pioneros, trabajando como los primeros empleados en la empresa. Entonces voy a presentarles, hay dos expositores, uno que tiene gran trayectoria en la parte constructiva, que ya tiene más de 20 años en la parte constructiva del sistema de paneles portantes de hormigón, que ya está en la normativa ecuatoriana de construcción, en la NEC, en el capítulo de vivienda. Ustedes pueden revisarlo. Y también voy a presentarles al experto de ingeniería civil de la parte estructural, en la cual ustedes les va a comentar un poquito de las cosas que normalmente ustedes se van a enterar o ya están enterados de las revisiones que se deberían hacer a cualquier sistema constructivo. Lo que es derivas, lo que es deflexiones, lo que es comportamiento modal, que probablemente muchos de ustedes todavía no han escuchado, pero ya lo van a escuchar a futuro. Entonces, voy a presentarles primero al arquitecto Víctor Hugo Bolaños. Está ahí justamente, ya va a entrar, ya van a salir los juegos artificiales de cuando entre. Es arquitecto urbanista, graduado en la Universidad Central, diplomado en restauración y reconstrucción de espacios públicos patrimoniales, especialista en el sistema constructivo MDUE, así es como se llama el sistema constructivo a nivel mundial, MDUE. Aquí en el país tomó el nombre de Hormi 2. Especialista en el sistema constructivo MDUE, tiene cursos en Argentina e Italia. Constructor y fiscalizador del sistema Hormi 2 desde hace más de 20 años. Asesorado a nivel nacional en todas las provincias, desde Galápagos hasta el oriente, pasando obviamente por la costa y la sierra, y a nivel internacional ha asesorado en la parte constructiva en países como Nicaragua, Cuba, Panamá, República Dominicana, Nassau, Curazao, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Asimismo, el ingeniero civil César Silva Hidalgo, él es ingeniero civil graduado en la Universidad Central del Ecuador, maestría en la Universidad de San Francisco, especialista en diseño de construcción de estructuras sismo resistentes, analista de análisis de diseño estructural en la Universidad Nacional Autónoma de México, y obviamente está trabajando ahorita en la empresa de Panecons, que así es como se llama la empresa que tiene este sistema constructivo de hormigos. Sin más, pues les doy la palabra a Víctor Hugo para que les presente todo lo que es el proceso constructivo, y les van a mostrar aquí inclusive los ensayos que se han hecho a nivel nacional y entiendo a nivel mundial también. Ok, Víctor Hugo. Buenos días, jóvenes. Qué gusto estar aquí, poder compartir parte de las experiencias que tenemos con todos ustedes. Ustedes son los nuevos profesionales, son los que van a aplicar estas nuevas tecnologías, son los que van a demostrar a todo nuestro país que se puede hacer cosas nuevas, diferentes y seguras. Vamos a empezar rápidamente con la descripción de nuestro sistema. Nuestro sistema es una franquicia italiana, está más de 30 años en el mundo, y en el Ecuador está desde hace 20 años con la empresa Panecons y su marca o producto Hormi 2. ¿En qué consiste nuestro sistema? Nuestro sistema es un panel de poliestireno que viene con madre electrosoldada en una cara y en otra cara. Estas madres están unidas a través de unos conectores.
Nosotros entregamos al cliente en el espesor desde 5 centímetros y hemos fabricado por temas arquitectónicos hasta espesores de 40 centímetros. ¿Sí? Depende lo que el cliente desea. Viene un ancho estándar de 1,20 y la altura que el cliente desee. Sí, lo hacemos de esta manera para optimizar el tema de construcción. Por ejemplo, si vamos a hacer la tabiquería del fondo, colocamos un panel de 3,20 metros y ya viene directo y se va armando. Ya les voy a indicar cómo se arma. Si vamos a hacer un antepecho de esos, igual pedimos una altura de 1 metro y ya lo vamos colocando. Con eso optimizamos el tema de mano de obra. Nuestro panel, este Spuma-Flex, es ignífuga. Si gustan pueden pasarlo para que vayan chequeándolo, viéndolo. Es ignífugo, viene con un material que no le permite que se propague el fuego, solo se contrae. Podemos usar para tabiquería, lo podemos usar como muro portante, lo podemos usar como losas. ¿Sí? Se ha hecho acá y como bien lo dijo anteriormente Carlos, estamos aprobados en la NEC. Parte de las ventajas que tiene el sistema es liviano, tanto cuando está el producto en blanco como cuando está el producto en gris. Cuando está en blanco pesa alrededor de 1 kilo el metro cuadrado. Entonces, dentro de lo que les digo que se puede optimizar el sistema, vamos a suponer que necesitamos hacer toda esa tabiquería. De aquí allá habrá unos 12 metros por 3 de alto, 36 metros cuadrados. Con 10 paneles de esos lo subimos, eso equivale a 30 kilos, lo podemos subir muy rápidamente quien quiera de nosotros. Si es que eso lo transformamos a bloque o a ladrillo, el bloque aproximadamente 1 metro cuadrado, entran 12, 13 bloques. ¿Sí? Cada panel de estos que pesaría 3 kilos son 39 bloques. Hagan ustedes el viaje, si no está funcionando el ascensor, de subir y bajar 39 bloques. Sí, es un desgaste físico, eso se transforma también en dinero. Entonces, parte de la optimización del costo es la cualidad de esta, que es liviano. La otra cualidad es rápido de instalar. Ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Se puede instalar esto muy rápido. Se tiene un rendimiento aproximadamente con 4 personas de 240 metros cuadrados en el día. Sí, esto en un día, entre 4 personas podemos armar esta aula, en blanco. Sí, entonces se optimizan los costos. Es económico porque, como hemos visto, si optimizamos el tema de mano de obra, estamos optimizando también los costos. Al ser rápido de instalar, también optimizamos el costo, porque vamos a disminuir los costos indirectos. Por ejemplo, tema de secretaria, de movilización, de residente de obra, porque nuestro producto se hace un 40% más rápido que el sistema tradicional. Obviamente, dependiendo de las condiciones de cada obra. Es versátil, ya lo vamos a ver en algunas imágenes, se puede tomar cualquier tipo de forma, cualquier tipo de arquitectura. Es acústico, porque como ustedes saben, el poliestireno aísla acústicamente. Otra de las grandes ventajas es que es térmico. Para que ustedes tengan una referencia mayor, cuando tenemos un cooler y ponemos ahí cerveza, agua, lo que ustedes gusten, con el hielo se conserva la temperatura. Al revés, cuando nos sirven un café en un vaso de poliestireno, el café se conserva caliente y no nos quemamos la mano. Sí, para que ustedes tengan mayor relación, si en lugar de un vaso de poliestireno, ese café nos sirve en un vaso metálico, enseguida se transmite el calor. El poliestireno aísla el calor. Y por eso también somos amigables con el medio ambiente, porque tenemos una huella de carbono menor, tanto en la fabricación como en el tiempo de vida. Evitamos usar aire acondicionado o se disminuye el uso de calefacción. Gracias a la promoción de la empresa, tenemos dentro del país obras a los pies del Cotopaxi y obras en la costa, que funcionan muy bien cada una de ellas.
De esa manera ahorramos energía. Les había comentado que el panel es ignífugo, es decir, no se quema. Eso nos sirve también para optimizar el tema de recursos en la obra. Cuando ustedes tienen el tema de las instalaciones, generalmente cuando hacen el presupuesto, hacemos el presupuesto, ponemos picado, resane y desalojo de ese material. Con este sistema lo que se hace es pasar una pistola de aire caliente o un soplete con una llama muy pequeña y el panel lo que hace se retrae. Y cuando se retrae, se pasa por ahí las instalaciones. Ya lo vamos a ver más adelante con eso. Puede soportar cualquier tipo de acabados, es sismos resistente porque al ser más liviano, ustedes saben que la fuerza sísmica está en función de la masa. Si la masa es la mitad, el metro cuadrado de tabiquería se dispara cuando es tabiquería 2,5 centímetros por cada lado, son 5 centímetros. Por el peso específico del hormigón, ¿cuánto es? Ya nos queda alrededor de 100 kilos el metro cuadrado de pared terminada. En el sistema tradicional está sobre los 200 kilos. En un edificio como este, bajar la carga muerta de las paredes a la mitad implica que las secciones de cimentación van a ser menores y es otra forma de optimizar. Obviamente ustedes tienen normativas que no les permiten reducir secciones, hay secciones mínimas. Sin embargo, estas secciones generalmente están trabajando menor que en el sistema tradicional, por el menor peso que tienen. Pásale, por favor, tenía acá. Son parte de las empresas en las que está, en el mundo donde está este sistema. Sí, pásale, por favor. Tenemos los tipos de panel. Préstame el control para seguirlo manejando. Como les habíamos indicado, este es el panel simple que tiene el poliestireno, la malla electrosoldada y viene en el espesor que sea. A estos paneles se les ha hecho pruebas de resistencia al impacto. Bienvenidos, jóvenes, pasen, por favor, pasen. Sí. Parte de los videos, de las pruebas que se han hecho es la que vamos a ver esta de acá. Es una prueba al impacto en el cual un pedazo de madera, con la sección, ahí está certificado de, ya lo van a ver, es un panel de 80 en el que se ha hecho la prueba esa, con madera a 106 kilómetros de hora, se produce el impacto. Fíjense ustedes, la madera no atraviesa el panel queda, absorbe todo ese impacto. Está introducido en la parte delantera y en la parte interna, que vendría a ser en este caso el muro, no hay evidencia de lo que sucedió ahí. Otra de las pruebas que se han hecho y que nos garantizan la resistencia de nuestro panel es las pruebas balísticas. Nuestra empresa hace algún tiempo hizo algunos espacios para la policía en los cuales se aplica este tema de resistencia a las balas. En la casa de un expresidente se hizo un muro que aísla del contorno, aprovechando el tema de acá de la resistencia balística. Más adelante les podemos enseñar, dependiendo cómo esté con el tiempo, unos videos que se hizo con el GIR, con el Grupo de Intervención y Rescate, en el cual incluso se lo somete al panel a pruebas con dinamita o con explosivo plástico. Como ustedes pueden ver, se hace pruebas con varios tipos de
armamento con diferente calibre, incluso insistiendo en el disparo en el mismo lugar para ver qué es lo que sucede. Se detalla qué tipo de pistola, qué tipo de calibre es el que está ahí, y al final, cuando se vira la pared, ustedes van a poderse dar cuenta que no existe evidencia de esas balas que no atravesaron el panel. Todas estas pruebas son certificadas con laboratorios calificados internacionalmente. Si fíjense ustedes, el panel está ahí entero, sin evidencia del golpe. Si ustedes se fijan, ese panel lo movieron entre dos personas. Eso debe estar pesando aproximadamente unos 100 kilos. Eso, si lo hacen con el sistema tradicional, es muy difícil que lo puedan mover. Sigamos con... después le ves la prueba sísmica, ahora no. El panel queda expresado o terminado de esa manera. Es el poliestireno, el hormigón en la una cara, igual que en la otra cara, y el acabado que se requiera. Aquí tenemos un corte esquemático del panel. La geometría del panel, como les indiqué, con los conectores, y en la parte, en la una cara, revocado, y en la otra cara, revocado. Cuando son paneles portantes, generalmente son 3 centímetros de cada lado que se revoca. Cuando es panel de división, de tabiquería, son 2,5 centímetros a cada lado. También nos funciona para las losas. Tenemos una capa de compresión tradicional de 5 centímetros por lo general, con una resistencia de 210 kilos. Ustedes, futuros ingenieros, son los que nos darán la resistencia y el espesor que necesitemos. En la parte inferior del panel se revoca para recubrir la malla que está inferiormente vista. Tenemos también paneles con doble malla. Tenemos paneles que nos pueden funcionar como un diafragma, es decir, al medio se vierte el hormigón y se dispara a cada lado el hormigón. Fíjense ustedes, quedaría de esta manera. También podemos enviar el panel ya nervado para las losas. Podemos hacer escaleras. Fíjense ustedes, hay una aplicación, enviamos 2 módulos de escalera, se lo ancla a las losas y se le da el acabado que se requiere. Vamos ahora con el método constructivo. Si tienen alguna inquietud durante la exposición, podemos ir conversando al respecto. Fíjense ustedes, pueden servir como mesones de cocina, como columnas, como vigas, paredes, gradas, etc. ¿Cómo funciona nuestro sistema cuando es como pared portante? Por lo general no hace falta columnas. Si no hace falta columnas, no necesitamos excavar, no necesitamos hacer replantillo, no necesitamos colocar el plinto. Directamente esta losa de cimentación va al piso. En ocasiones nos piden que hagamos unas vigas bajo donde van a ir las paredes principales. En ocasiones va con esa geometría, en otras ocasiones solo es una losa plana. Dependiendo el tipo de suelo que tengamos, va desde 12 centímetros hasta 20 centímetros las losas. Ustedes son los que tienen que hacer ese cálculo. En su momento se les dará una breve explicación de cómo es lo que funciona eso. El encofrado de la losa es un encofrado lateral, no es necesario excavarnos más allá de la altura que necesitamos para la cimentación. Luego que está cimentado, procedemos a timbrar, a hacer el mismo sistema que se hace en el tradicional, un replanteo de las paredes. Luego que está hecho el replanteo, hacemos unos agujeros en el piso donde vamos a colocar unos aceros de anclaje, chicotes, pelos, como quieran llamarlo.
Generalmente es de un diámetro de 6 milímetros, una longitud de 40. No hace falta que tenga una mayor longitud porque ese chicote lo que va a funcionar es a corte. El chicote está aquí, la pared acá, lo que impide es que se mueva de este lado. No necesitamos que este chicote tenga 2 metros de altura, porque lo que va a funcionar es solo en la parte del corte. Sí, igual, no es conveniente colocar un acero de mayor diámetro a 6 milímetros. ¿Por qué? Tenemos el panel aquí, si colocamos un acero, exagero, de 16 de acá, vamos a tener que cubrir toda esa pared, el mismo espesor que necesitamos para cubrir el acero. Entonces nos va a quedar unas paredes sobrecargadas de hormigón. Por lo tanto, con el acero de 6 es más que suficiente. Se le puede hincar, muchas veces nos pidan que coloquemos con un epóxico que una acero con hormigón, o si no, por diferencia de diámetros entre la broca y el acero, se lo coloca a presión. Luego que está colocado, el acero se va colocando o instalando cada uno de los paneles. Los paneles se los va uniendo a través de amarres con alambre recocido número 18. Es el mismo concepto que ustedes manejan en las estructuras grandes. No es que el alambre me va a dar la resistencia del acero. Lo que nos permite el alambre es mantener la secuencia del acero y luego con el hormigón forman una sola cosa. El alambre es solo para mantener la unión de eso. Luego viene el tema de corte. Generalmente nosotros los arquitectos les complicamos a los ingenieros o a los constructores porque no hacemos moduladas las cosas. Si ponemos unas medidas 3.25 y medio, un dormitorio. Entonces ustedes tienen que cortar el panel. ¿Cómo lo cortan el panel? El acero se lo corta con una cizalla, el poliestireno lo cortan con un serrucho, con un cuchillo, o si gustan directamente cortan todo con una moladora, teniendo cuidado con los aceros que quedan salidos porque se puede romper el disco y puede causar un accidente. Cuando ya está cortado, seguimos amarrando los paneles que pueden ser con métodos hidráulicos como esa grapadora hidráulica o con el típico amarrador y con el alambre recocido. Ahí tenemos también grapadoras metálicas que se pueden usar. Cada grapita sale a un costo como de 10 centavos. Eso económicamente acá en nuestro país no es rentable. Acá usamos el alambre recocido. ¿Cómo es que vamos armando las paredes? Generalmente buscamos desde las esquinas para ir haciendo un sistema de contrafuerte. Como están ahí en las imágenes, ustedes pueden ver los chicotes colocados y acá el diagrama cómo se va instalando. Se puede armar la pared en el piso o se puede armar cuando ya está montada. ¿Sí? Ustedes, para optimizar el tema de los recursos, miren esta fotografía de acá. Hace un instante les decía que más o menos pesa 1 kilo cada metro cuadrado. Ahí tenemos 3 paneles, digamos que tenga 3 metros de altura, son 9 kilos. Con todas las cosas 10 kilos, y para mover esos 10 kilos tenemos a este señor como inspector de ambientes. El de acá solo con un brazo ayudando. El de acá sí carga, el de acá mira, acá atrás está otro que mira. Si nosotros mantenemos eso en obra, nos va a subir el precio. Necesitamos que se optimice el tema de instalación de las paredes. ¿Cómo se va uniendo los respectivos muros? El panel que está ahí, cuando formamos ángulos rectos, o si no son ángulos rectos, ángulos con cualquier escuadra, se usa este tipo de accesorio, que le denominamos malla angular. Si me permites, tenemos el panel aquí, se lo coloca de esta manera y la otra pared va en este sentido. Si es que es una pared perimetral, se lo coloca aquí y la pared va en este sentido. Si es que es para una losa, se lo pone internamente y sobre esto el panel, y externamente, si es que es ya la losa de cubierta, se lo va poniendo así. Y vamos a ver imágenes que nos ayudan a determinar ese tipo de situaciones.
Entonces, en el esquema que está aquí, ustedes pueden ver la malla angular tanto en la parte interna como en la parte externa. Aquí está un esquema en planta, como que para las perimetrales o para las intermedias. También funciona, como les había dicho, en la losa. Esto se les va a explicar posteriormente. Acá se deja un espacio, es una forma de los anclajes para que la capa de compresión transmita las cargas a través del muro. De eso también tenemos pruebas realizadas con los respectivos resultados que nos avalan que funciona perfectamente. Cuando necesitamos hacer puertas, ventanas, el canto del panel queda sin malla. Vamos a suponer que el panel está acá y este lado es una ventana o una puerta. Utilizamos este tipo de accesorios que le denominamos accesorio tipo U, el cual se coloca acá y ya tenemos el acero que va a poder recibir el hormigón para formar la ventana o la puerta o algún tipo de en alto o en bajo relieve. Finalmente, el siguiente accesorio que tenemos es esta malla plana. Como les había dicho, cuando cortamos el panel y necesitamos unir con otro panel, usamos esta malla plana que nos permite dar la continuidad. Nuestro panel inicialmente viene con esta aleta que forma un machimbrado. Sí, esta coge del otro lado y la siguiente de acá de este lado. Pero si por algún motivo cortamos, usamos esa malla plana. Esa malla plana también la usamos cuando hacemos instalaciones, que ya lo vamos a ver y ya les explico cómo es el uso que le damos. Cuando ya tenemos la arquitectura hecha, antes de proyectar debemos apuntalar toda la vivienda. En esto también es importante anotar que vamos a formar una maqueta en escala 1:1. Muchas de las personas no tienen la percepción de las medidas, y cuando está formado eso en escala 1:1 es que viene el cliente y les dice: la sala está muy pequeña, el dormitorio quiero más grande, aquí necesito una ventana para verlo de acá, y se lo puede modificar, pero para eso siempre es importante el aval estructural. Para eso están ustedes, para decir: sí, aquí podemos quitar esta pared, podemos moverle, hay que poner algún refuerzo o alguna cosa. Cuando ya está hecho esto, procedemos a apuntalar, a colocar las losas. En la colocación de losas también tenemos esto que está aquí, una optimización de lo que se va a trabajar. No es necesario encofrar las losas, a diferencia del sistema tradicional, que debemos poner toda una cama de madera metálica para que soporte la estructura. Aquí únicamente con unos puntales en el sentido contrario al panel podemos armar las losas. Es otro rubro que se optimiza en el sistema. Ustedes pueden verlo aquí, están apuntaladas, se procede con el disparo del hormigón y luego se retira las puntales y se iguala toda la losa. Lo que hablábamos de las instalaciones, la pistola de aire caliente lo que hace es retraer el panel y por ahí se mandan las instalaciones. Si es que es tubería flexible tipo PVC, se lo envía sin necesidad de cortar la malla. Si es que es alguna tubería rígida, es necesario cortar la malla y luego reponer la malla. Ahí están algunos ejemplos de lo que se ha hecho. Cuando ustedes construyan y por ejemplo estén haciendo tubería de cobre, deben tener cuidado de que el cobre no se una con la malla. Cuando el cobre se une con la malla, eso ustedes lo vieron en química, se forma un par galvánico, el acero es más fuerte que el cobre, el acero le termina perforando la tubería de cobre. Para evitar eso, lo que se hace es encamisar a la tubería de cobre, si es que fuera el caso. Hoy hay otro tipo de tuberías que permite transportar agua caliente sin mucha pérdida de energía y no es necesario encamisar. Cuando ya tenemos comprobados escuadras, plomos, alineamiento, las instalaciones de hecho prueba hidráulica y todo el tipo de situación propia de una obra, procedemos con el disparo.
¿Cómo hacemos el disparo? Igual que el tradicional, colocamos unas maestras que pueden ser metálicas, pueden ser de madera, pueden ser del propio hormigón, tal como se indica aquí. Generalmente espaciadas de entre 1,20 y 1,50 m. Y se procede con el disparo del mortero. El mortero que usamos, esto de acá es solo referencial. Sí, generalmente nos piden una dosificación de 2/10. Eso por lo general se consigue con una parte de cemento y 4 partes de arena. Depende del tipo de arena, si es que es de mina, si es que es de río, eso nos hace que varíe la dosificación. Se usa aditivos plastificantes para que le dé mayor trabajabilidad a nuestro mortero. Se usa materiales hidrófugos y también fibra de polipropileno. La relación agua-cemento también procuramos que sea alrededor de 0,5. Si ponemos un saco de cemento de 50 kilos, tenemos que poner alrededor de 25 litros de agua. Obviamente, si la arena está en el sol, va a necesitar más cantidad de agua. Ustedes saben, el SS de la arena no se lo puede controlar directamente en el laboratorio, en obra, pero ustedes pueden percatarse cómo está esa arena. Si la arena igual ha llovido y no le han protegido a la arena está mojada, obviamente van a colocar menos agua. Tenemos estas dos formas de disparar. La una, de manera continua, con esta máquina de acá, y la otra de manera discontinua. La manera continua, si ustedes se fijan acá, tenemos la manguera roja, es la que transporta el aire. La manguera negra es la que transporta el hormigón. La pistola de acá, en cambio, es una revocadora que solo funciona con aire. Si me ayudas con los videos, por favor, pon el... Esta es la manguera que transporta el material y la otra transporta el aire. Si ustedes se fijan, es de una forma continua. Esa máquina es un punto de disparo por cada máquina. Esa máquina, al transportar el material, tiene la que nosotros usamos una autonomía en longitud de hasta 40 metros y en altura hasta 20 metros. Estamos aquí en el piso quinto, son 15 metros de altura hasta la parte inferior. Podríamos perfectamente preparar el mortero en la parte inferior y con esa máquina trasladarla acá y aquí empezar el revocado. El otro tipo de sistema es a través de un compresor. En esta tolva de aquí, se llena el material, se acciona el aire y por gravedad sigue pasando el material. Con una máquina, con un compresor de unos 200 CFM, se puede disparar unas 20 pistolas. En el mismo ejemplo anterior, podemos colocar el compresor abajo y aquí tener 20 puntos de disparo. Pero a cada punto de disparo hay que abastecerle el material. Ustedes deben hacer la evaluación, ¿qué les conviene más? ¿Una máquina con un punto de disparo y sin acarreo o una máquina con 20 puntos de disparo y 20 personas que acarreen el material? Dentro del disparo tenemos ejemplos como el de acá. Esto es un mal procedimiento que se está haciendo. Se está disparando de arriba hacia abajo. Por gravedad, el mortero va a irse hacia abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a ir abriendo y se puede producir microfisuras horizontales. Esto de acá también es un error constructivo. Lo está dejando en escuadra la unión de la pared que terminaron en un día para unirle con la de acá. Ahí seguramente se les va a hacer una fisura. En la parte de acá de la derecha, de la izquierda, perdón, se ve cómo está colgado el mortero. Eso es una señal de que tiene mucha agua. ¿Sí? Hay que hacer la corrección porque si un mortero tiene exceso de agua, la resistencia disminuye. En la derecha se ve cómo está un disparo en el cual se ha cubierto completamente la malla. Luego que están realizadas, fundidas las paredes, se funde la losa.
También se puede hacer panel curvo, ya vamos a ver unos ejemplos, y lo que habíamos conversado de las escaleras. Esta fotografía de acá es muy didáctica, en la que nos permite ver cómo dos personas en la parte inferior y una en el elevador colocan un panel que tiene casi 10 metros cuadrados de área. Lo que decíamos al inicio, eso equivaldría a 130 bloques. Solo dos personas colocan ahí. Igual acá con un tema de cálculo previo, si ustedes se fijan en la parte inferior no tiene chicotes, solo tiene un perfil U en el cual se va anclando este panel. Y luego, para terminar, vamos a ver varios de los proyectos que se han realizado, tanto nacional como internacionalmente. Estos son conjuntos residenciales con una arquitectura repetitiva. Esto es en Venezuela. Esto es en Irlanda, también es conjunto habitacional. Como ustedes ven, se puede hacer cualquier tipo de arquitectura. Esto es en Yachay, la parte de las viviendas de los estudiantes. Esto es en Guayaquil, casa de 2 pisos, con cubierta a 4 aguas, todo hecho íntegramente con el panel. Esto es en la parte norte de acá de Quito, es en La Pradera, es una construcción de 3 niveles. Una más de las aplicaciones del panel, si ustedes se fijan acá, el panel está funcionando como viga. Seguramente acá nos pidieron que le reforcemos un poco, existe un acero extra. Si es que eso lo hacemos en tradicional, ustedes tienen que encofrar, tienen que armar la armadura propia, fundir y luego poner la cubierta. Aquí, como ya viene la malla en el panel, directamente se lo coloca. Vemos parte de las cubiertas, cómo queda. Este es otro ejemplo en lo cual podemos ver que aquí se ha quemado el poliestireno y se le ha puesto los canecidos de madera. Eso nos da la similitud como que esto fuese una cubierta de madera. En la parte de acá, desgraciadamente, no se alcanza a divisar bien, pero se dejó unos chicotes. Esto lo que nos permite es colocar el acabado de piedra. El peso específico de la piedra es muy alto y cualquier sistema, si se lo coloca la piedra, se necesita algún reforzamiento. Aquí solo se dejó esos anclajes para que la piedra tenga donde anclarse. El ejemplo que les ponía en alguna fotografía inicial, esto funciona como columna, como viga, como losa, otra columna, como dintel y como la losa terminada. Es un sistema integral. Acá tenemos una gran luz, son como 6 metros en esta construcción, y aquí se formó un cajón, una especie de columna grande, pero es un cajón formado con el panel. Tenemos arquitecturas grandes con cualquier tipo de diseño. Aquí están arcos de medio punto, acá tenemos arcos rebajados, una fachada circular. Esto es en San Clemente. Es un volado como de 5 metros. En la parte de aquí abajo está la guía para la curvatura, que solo se le puso hasta formar la curvatura. No sé si alcanzan a divisar, hay 4 paneles que da 480. Y aquí está ese volado. Eso está en San Clemente, en el malecón, ahí en Manabí. Esta casa igual tiene un volado interesante, es la residencia Sevilla. Esto está en Cumbayá. Esta es la vivienda de un colega. Fíjense ustedes la altura, esta doble altura y todo este ancho exclusivamente con el panel, no tiene ningún tipo de refuerzo. Aquí está ya terminado, corresponde a este pórtico de acá. Esto es en Tonsupa. Fíjense ustedes este volado que se logra. Eso lo van a explicar más adelante, pero es el sistema, cómo funciona. Funciona como una caja. La pared, en lugar de hacer la carga tradicional de siempre, lo que aquí funciona es como una viga aperaltada. Y aparte de eso, la arquitectura que va hacia atrás hace que haga como un brazo que le sujeta a ese volado.
Me parece que ese volado tiene 3,20 metros. Aquí tenemos otro tipo de arquitectura, igual si ustedes se dan cuenta, en la parte delantera, cómo se besan estos dos paneles, y sobre esto incluso tiene la carga de la pérgola. Esta es una construcción en la playa, igual con unos volados interesantes. Tenemos edificios, acá en el país, solo con panel, hemos hecho edificios hasta de 4 pisos en Guayaquil. Los edificios para la policía judicial son 10 edificios. Este ejemplo es en Argentina, ahí están 3 pisos. ¿Sí? Este es otro ejemplo en Argentina, 5 pisos, terminado. Esta obra de acá también es interesante, son 4 pisos, todo en sistema integral. Si ustedes se fijan, en la parte superior tiene una piscina. Si ustedes saben cómo deben calcular el peso del agua, el movimiento del agua, pero en la parte de acá superior está esta piscina. Y todo está hecho íntegramente con el panel. Lo que conversábamos a un inicio, un edificio en altura, todo hecho con tabiquería, todo lo que se puede reducir de carga muerta. Detalles arquitectónicos, esta mansardina en la parte de acá, en bajo relieve, con arcos rebajados. Lo de acá, arquitectura repetitiva con las ventanas. El Hotel Holiday Inn a la izquierda, otro edificio en la González Suárez. El edificio Piave es en la González Suárez. Estos niveles de acá son parqueaderos, el resto es departamentos. Fíjense ustedes esta arquitectura arábica, paredes curvas con estos detalles que en el tradicional se puede hacer. Sin embargo, con el nuestro es mucho más optimizado el sistema. Acá es un hospital en Argentina, pared curva con un terminado de alucobón. Fíjense ustedes, como ingenieros les debe llamar mucho la atención esta luz de acá. Aquí está terminado y todo es hecho con el panel. Arquitectura arábica con detalles de arcos de diferente tipo, arquitectura con curvas, con salidos. Este es en el Centro Comercial Alhambra en Guayaquil, todo es hecho con panel, la tabiquería. No sé si conocen en Guayaquil, Lagos del Batán, en la vía San Borondón, estructura metálica y paneles con todos los detalles. Esto es en el norte de Quito, en Calderón, las oficinas de la Coca-Cola, es de estructura metálica y con el panel. En el Quicentro Sur, el ala que da al oriente es hecho con el panel. El Hotel Holiday Inn, esto es una construcción en la Antártida para uno de los laboratorios que tienen, aprovechando la cualidad térmica. Los que conocen el teleférico, en la parte superior del teleférico hay la capilla. Esa capilla es de estructura metálica con el panel. Como anécdota, para hacer esta parte de la iglesia había que llevar el material y el camino que va por Yoa estaba totalmente anegado, no había cómo pasar. Nos permitieron subir unos paneles en las canastillas colgados hasta la parte de allá. El aeropuerto de Seymour en la isla Valpa, en Galápagos, que tiene un premio internacional por sostenibilidad. Esa Mana Hospital en Puerto Viejo, fíjense ustedes la parte del detalle que está en color rojo. Esto de aquí es un sistema integral. El resto está hecho con estructura metálica, pero este dado que sale acá está hecho con panel. La losa es de panel. Estos son para unas camaroneras. Fíjense en cómo se puede lograr hacer eso. Escaleras de espiga de pescado, detalles de esas columnas, el remate del capitel, el arco rebajado. Aquí una arquitectura tipo japonesa. Esta cúpula del lado izquierdo tiene 6 metros de diámetro. Esto está aquí en Quito, en la Alemania y Eloy Alfaro. Fíjense ustedes que para la construcción solo se colocó un puntal. La cúpula, por definición, es autoportante. Con el acero que tiene los paneles nos permitió realizar esa estructura.
Aquí tenemos cúpulas más grandes que, si bien es cierto, tienen ayuda de una pequeña estructura, pero es por la escala. Fíjense, aquí están 2 personas y la magnitud de estas cúpulas. Acá, como autoportante para esta piscina, tiene como 5 o 6 carriles de esta piscina y el panel cubre esa luz sin ningún problema. Acá otra aplicación del sistema. Una estructura del Coliseo de hormigón en la cual los graderíos son hechos con el panel. Y en la parte de acá, otro coliseo, estadio, esto fue hecho en Venezuela. Esto es un centro comercial. Fíjense ustedes cómo se van colocando estas paredes transversales para luego poder soportar la carga del centro comercial. En esta plazoleta de aquí, que es la de acá, se hacen eventos de conciertos. Entonces la carga viva que va a estar ahí es muy alta y los paneles responden completamente bien a ese tipo de requerimientos. Esta fotografía de acá, el puente que está hecho ahí es exclusivamente con panel. Esto es en el Fortín, en Guayaquil. Diferentes tipos de arquitecturas. Es muy versátil el panel. Ahí está otro volado. Este volado, si no estoy mal, lo calculó el ingeniero Ayala. Esto es en Bahía. Detalle de gradas, de huellas en la parte inferior. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Les puedo ayudar en algo? En todo caso, si tienen alguna inquietud, algún proyecto, con mucho gusto, no duden en comunicarse con nosotros, les podemos ayudar. Ahora les dejo a César en la parte ya de ingeniería. Listo. ¿Lo manejas tú o necesitas que te ayude? Lo manejo yo. Ya, listo. Bueno, buenos días con todos. Yo les voy a hablar acerca de la parte de lo que son los ensayos que se han podido realizar en el panel. Ensayos que tal vez ustedes ya lo han podido ver, no sé en qué semestre estarán, pero estos ensayos son típicos lo que se sabe hacer en las vigas, los ensayos de compresión, ensayos de flexión. También hay unos ensayos aparte que se tiene, que es como una de impacto, un ensayo que se hizo de resistencia al fuego, entre otras. Y también les voy a hablar un poco acerca de los parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de hacer un diseño estructural. Ya. Como primer ensayo, lo que se puede ver es, por ejemplo, se tiene aquí el panel ya puesto el mortero en ambos lados y a la cual es sometida a una máquina de compresión, la cual se somete a una velocidad de 210 kilonewtons por minuto y se tiene la falla casi a los 1400 kilonewtons en un tiempo de 6.7 minutos. Este mismo ensayo también se lo realizó de manera excéntrica al 1/3 del ancho del panel para ver cómo se comportaba, dándonos el siguiente resultado, que a los 5.5 minutos se obtuvo una carga de 800 kilonewtons. También otro ensayo que probablemente ustedes ya lo han visto, tal vez al hacer las vigas, es el ensayo de flexión. Este ensayo tuvo una carga máxima de 31 kilonewtons con una deflexión de 38 milímetros. Ahora, como ya se vio al principio, se han hecho ensayos de impacto, pero este ensayo también es un poco diferente, que se utiliza un saco que está lleno de arena con 50 kilogramos. Lo que se hacía es, a una distancia de unos 5 metros, se tomaba la bolsa y se enviaba hacia el panel para ver cómo se comportaba este ante los impactos. Se repetía este proceso varias veces dependiendo del tipo de ensayo a requerirse y se observó que no existió ningún desplome de material, no hubo desprendimiento del mortero, no se generaron ningún tipo de fisuras. Aquí también se han realizado pruebas. Este es la sede de Hormidos, que se encuentra ubicada en La Tacunga. Ahí también se realizó un ensayo en donde con la pared típica de bloque que nosotros solemos colocar con los paneles Hormidos. Lo que se hizo es, por medio de una malla de alambre de 600 kilogramos, se hizo el impacto a estos dos tabiquerías y se vieron los siguientes resultados. De este sistema
Pero aquí, en Cómo se hace, haremos una pequeña demostración de cuál es la resistencia que tiene a los impactos este tipo de construcción. Hemos diseñado una estructura tradicional en bloque y nuestra estructura con el sistema ORMI 2, a las cuales decidimos lanzar una bobina de alambre de acero galvanizado de 600 kilogramos, con un impacto directo y a la misma distancia en cada una de ellas. La construcción realizada con bloque tuvo el siguiente resultado. Y la construcción realizada con ORMI 2. El resultado es claro. Incluso la cámara ubicada en la parte interna de la construcción capta un ligero movimiento y pequeñísimas fisuras, sin alterar mayormente la pared de la construcción realizada con ORMI 2. Esto es ORMI 2 de Panicoms S.A. También se han realizado ensayos para la resistencia de fuego. Se han provocado que estos paneles se encuentren a una temperatura de 2500 grados centígrados durante 60 minutos, y también se han hecho pruebas con paneles de 10 centímetros, sometiéndolos a un tiempo de 110 minutos, casi 2 horas, en donde se puede observar apenas un pequeño desprendimiento de la cáscara, digámosle de esa manera, de mortero. También se han realizado ensayos de fuego en las losas, y hubo un caso incluso en Guayaquil que lamentablemente se dio un incendio, que Guayaquil siendo Guayaquil, entonces ahí se dio un incendio, todo lo que eran los muebles, todo lo que eran las instalaciones, todo eso se quemó, pero al momento de hacer la revisión del sistema se notó que en sí la tabiquería no estaba para nada afectada. Como ya se ha visto, se han hecho diferentes ensayos, ya sea de compresión, de flexión, esfuerzo cortante, de resistencia al fuego, de lluvia, de sonido. Eso se ha hecho ya en diferentes países. Se ha hecho en España, en México, tomando en cuenta las normas de ASTM, que ya ustedes también ya deben estar poco a poco estudiándolos. También se han realizado en Australia. Sobre todo se han hecho ensayos en Italia, porque este sistema nació allá en Italia. Y se tienen algunos resultados. Por ejemplo, con el ensayo a compresión, con el panel de 4 centímetros, se tuvo una carga lineal de 760 kilonewtons por metro. En cambio, con el panel de 8 centímetros, se tuvo una carga de 1340 kilonewtons metro. Lo mismo se hizo en el ensayo de compresión excéntrica, que como le vimos en antes, se tiene una carga menor, debido a que la excentricidad se está dando al 1/3 del ancho del panel. Y también se hicieron ensayos de flexión simple, con el panel de 4 centímetros, obteniéndose un momento de 8.1 kilonewtons metros por metro, y para el panel de 8 centímetros, de 12 kilonewtons metros por metro. Ahora, en cuanto a los parámetros estructurales que se debe considerar al momento de hacer los diseños con este sistema, no sé si ustedes ya habrán hecho algún diseño en el ETABS. ¿Todavía? ¿No todavía? Bueno, algunos parámetros que se deben tomar en cuenta son las derivas, los periodos, las participaciones de masa, entre otros. Se hizo un diseño de una vivienda de 2 pisos en Tanicuchi. Esta vivienda está hecha solo con los paneles tipo ORMI 2. No hay nada de elementos estructurales, nada de columnas, nada de vigas, nada de las losas típicas que se conocen. Todo está hecho con los paneles. Las paredes, las losas, incluso la cubierta está hecho con los paneles. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta son las derivas. Las derivas es la diferencia que existe de desplazamiento entre el piso inferior con respecto al piso superior. En la norma que de ley les van a dar a ustedes y que tienen que estudiarla y saberla de memoria, bueno, no tanto, es que la norma les exige que las derivas para una estructura de hormigón o de estructura metálica sea de 2%. En lo posible, cuando estén afuera ya haciendo sus diseños, no lleguen a ese 2%. Traten de hacerlo más bajo. En nuestro caso, como es la mampostería, se pide que sean las derivas máximas del 1%. Al momento de hacerle el diseño con el programa ETABS, se tienen las derivas con el sismo estático, tanto en el sentido en X como en el sentido en Y.
En el sentido de X se tuvo una deriva de 0.014% y en Y del 0.011%, que en ambos casos es menor al 1%, que es lo que exige la norma. También se hizo las derivas considerando el sismo dinámico o el espectro, que en sí el espectro es, al momento de hacer el diseño siempre se pide que se reduzca por un factor de reducción. Por lo general se pide que sea de 8, es decir, del espectro que tengan se le reduce 8 veces y con eso se suele diseñar. Pero en cambio en estos sistemas se pide que ese factor sea de 1.5, que en otras palabras es como estarle metiendo el sismo completo al diseño que hagan. Y no hay ningún problema al momento de realizarlo. La deriva en el sentido X fue de 0.02% y en el sentido Y fue de 4%. Ya. Algo que por lo menos como ingenieros civiles siempre nos dan es que los periodos que se tenga para una estructura tiene que ser el número de pisos dividido para 10. Siempre nos han dado ese tip. Ahora, por ejemplo, si esta estructura fuera con elementos estructurales, como son de 2 pisos, se esperaría un periodo de 0.2 a 0.3 segundos. Pero al momento de realizar el análisis se tuvieron en el primer modo un periodo de 0.04 segundos, ni siquiera llega a 0.1 segundos, que sería para un piso. Se tiene también una participación de masa del 93.5% en dirección X. En cuanto al modo 2, se tiene un periodo de 0.036 segundos con una participación de masas de 76.4%, y en el tercer modo, que ya es el de rotación, se tiene una rotación de 72.5% con un periodo de 0.026 segundos. Ahora, ustedes como futuros ingenieros, quiero que vayan pensando el por qué es más bajo el periodo. ¿Por qué puede ser? Eso ya lo voy a explicar después, pero quiero que lo piensen. Algo que nos dice la norma que tenemos que tomar en cuenta es el índice de muros que se deben existir en las estructuras. En nuestro caso es el sistema por tantos livianos, ya sea para un piso o 2 pisos, se pide que esta densidad de muros sea mayor al 1%. ¿Cómo se obtiene esto? Ustedes suman las áreas de los muros en el sentido X o en el sentido Y, lo dividen para el área de la planta que tienen y con esto verifican si es mayor al 1%. Aquí se va a mostrar lo que son los modos de vibración con el programa ETAPS. Este programa fijo les van a dar a ustedes tal vez en semestres superiores, no sé si algunos ya lo estarán viendo, pero es de esta manera que se comporta la estructura. En este caso se tiene el primer modo de vibración, que como se mencionó antes, se tiene un periodo de 0.04 segundos. Aquí está el segundo modo de vibración, que es en el sentido Y, que se tiene un periodo de 0.036 segundos, y después se va a poder observar el tercer modo de vibración con el periodo de 0.026 segundos. Ahora, ¿por qué creen que el periodo es más bajo en comparación al sistema típico que se tenga? Eso es debido a que como aquí están diseñando por completo la vivienda, la estructura es mucho más rígida. Por lo tanto, tanto las derivas como los periodos van a ser mucho más bajos. En sí, la presentación es para mostrarles a ustedes que existen diferentes sistemas constructivos, porque incluso cuando yo estaba haciendo el posgrado, jamás me habían hablado de este tipo de sistemas. Y cuando ustedes ya salen afuera a hacer sus propios diseños, van a toparse con cualquier tipo de clientes. Algún cliente les va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que me haga el diseño con espuma flex. En sí no es espuma flex, solo que el cliente tiene la versión de qué es eso, sino que es panel del poliestireno. Entonces ustedes ya tienen que ir cambiando el chip de que no todo es de estructura de hormigón, no todo es de estructura metálica, porque puede que en algún caso, como también me pasó a mí, apenas salí de la universidad, me dijeron, diseñeme una casa con madera. Eso no les enseñan por lo general. Entonces tienen que cambiar ese chip. En cuanto a lo que es el diseño con el programa ETAPS, en sí no voy a entrar mucho en detalle, porque si no se nos diría más de 2 horas. Incluso se está planeando hacer un curso para que ustedes puedan tomarlo y puedan aprender a cómo hacer el diseño de este tipo de viviendas. Yeah.
También se les colocó aquí lo que es algunos ensayos de carga y algunos ensayos sísmicos, que es para que ustedes puedan conocer cómo se está comportando este sistema. En el primer ensayo lo que se hace es ver cómo se comporta la unión de la losa con las paredes al estar sometidas a diferentes cargas. El objetivo es verificar la unión losa-pared a través de la carga que se somete a la losa de entrepiso. La probeta está constituida por distintos paneles, determinados de la siguiente forma. Para las paredes se utilizó paneles PSNE 60, recubiertos con una capa de mortero de 3 centímetros en cada lado. Para la losa superior e inferior se utilizaron paneles PSN2R 120, generalmente recubiertos en la parte superior por 5 centímetros de hormigón vertido y en la parte inferior por 3 centímetros de mortero. En este caso, y buscando llevar al límite a la prueba, se colocaron 8 centímetros en la carpeta superior y hasta 1 centímetro en la inferior. El personal del Laboratorio de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional, conjuntamente con el ingeniero responsable, Eduardo Márquez, procedieron a ensamblar las estructuras y los accesorios, donde posteriormente serían ubicados los deformímetros. Se utilizaron deformímetros mecánicos y electrónicos para medir deflexiones laterales y horizontales. Estas últimas no eran motivo del estudio. Los deformímetros electrónicos transmitían datos de forma inmediata al computador, que interpretó gráficamente las mediciones. La losa de entrepiso se dividió en retículas de 1 metro por 1 metro. Se cargaron sacos con arena en cada cuadrícula y uno en cada cuadrante, hasta completar un total de 11 sacos por cuadrante, llegando a un peso de 550 kilos por cada metro cuadrado. Se debe considerar además la carga viva de los estibadores y los efectos físicos que tienen producto del movimiento. Luego, se procede a descargar paulatinamente los sacos colocados, comprobando que la estructura se recupera aceptablemente con relación a su estado de carga. Los deformímetros laterales registraron deflexiones mínimas, las horizontales fueron mayores. En base a estas últimas, podemos afirmar que en la unión motivo del estudio se produjo un giro, condición crítica para este detalle constructivo. A pesar de ello, en la unión de la losa de entrepiso con las paredes no se registró inconveniente alguno. Como se observa, la fisura lateral es poco perceptible y solo visible al lente de la cámara. Con estos resultados, se comprueba una vez más que el sistema M2 y sus detalles constructivos responden favorablemente ante las pruebas más extremas. Aquí lo que se va a mostrar también es un ensayo, no está hecho aquí en el país, es hecho por medio de Adobe. El primer caso es con refuerzos y en el segundo caso es sin refuerzos, donde aquí van a poder notar que por medio de algún evento sísmico la tabiquería se comporta de una mala manera. Mientras en el módulo que reforzaba se desplomaban los muros tal como ha ocurrido con las viviendas de adobe durante los terremotos del pasado, en los módulos reforzados se evita el desplome de los muros, que en las construcciones de adobe
conlleva la caída de los techos y produce los mayores daños en términos de pérdida. Bueno, esto es lo que sucede cuando están hechas las paredes con adobe. Ahora, nosotros aquí tenemos las paredes que son típicas de bloque, pero no sé si se recuerdan lo que pasó en el sismo del 2016. Lo que lamentablemente hizo que se perdieran más cantidad de vidas fue la caída de las paredes. Entonces eso es lo que se quiere cambiar con este nuevo sistema. Además que algo que casi nunca se da y que no me acuerdo ni siquiera si está en la norma, es que la mampostería apenas con el 0.2% de deriva ya está abajo. Entonces eso hay que considerar. Y por último, se les va a considerar un ensayo sísmico que se hizo con el sistema ORMI 2, tanto para los niveles de sismo leve, sismo moderado, sismo raro y sismo súper raro. Para realizar el ensayo de simulación sísmica, se construyó un anillo de simplificación reforzado con 12 varillas longitudinales de 12 milímetros de diámetro y estribos de 8 milímetros respectivamente. Las orejas donde se instalaría la estructura eran de 20 milímetros y estaban ancladas a los ocelos inferiores, cuyo completo contó con un esfuerzo a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Los anclajes entre el anillo y los muros se hicieron mediante chicotes de 50 centímetros de longitud, los cuales se colocaron alternados en cada lado del madrid con una separación de 25 centímetros. Las varillas son cortadas de 6 milímetros de diámetro, adheridas al anillo con pegamento epóxico y se fijan a las mallas del muro mediante alambre de amarre. La probeta fue de 2 pisos de 3 por 3 metros, la misma que contenía ventanas en el primero y segundo piso, además de una puerta frontal. Su peso fue de 11.2 toneladas y fue desplazada desde el patio exterior con un puente de grúa hasta la mesa vibratoria, donde fue asegurada. Se colocaron 12 dispositivos electrónicos para medir los desplazamientos laterales absolutos y relativos, aparte de 6 acelerómetros. El acelerograma del ensayo fue idéntico al del terremoto de mayo de 1970, que es el sismo más trágico y destructivo que ha habido en el Perú. El ensayo tuvo una sobrecarga de 3 toneladas y la aceleración del simulador tuvo 4 fases. Antes de iniciar cada fase del ensayo sísmico, se realizó una prueba de vibración libre en el módulo. La prueba consistió en la aplicación de 4 pulsos rectangulares de 1.5 milímetros de desplazamiento en la mesa vibradora, captándose la respuesta de todos los instrumentos para enseguida procesar aquel pulso que proporcionó la mejor respuesta. La fase 1 fue un sismo leve, con una aceleración de 0.27 G, donde G es la aceleración de la gravedad y un desplazamiento de 3 centímetros. La fase 2 fue un sismo moderado, cuya aceleración fue de 0.54 G, la que normalmente toman como parámetro para el cálculo y un desplazamiento de 5.5 centímetros. La fase 3 consideró un sismo severo o de gran intensidad, cuya aceleración fue de 1.08 G, equivalente a colocar la casa en volado, y tuvo un desplazamiento de 11 centímetros.
En todos estos casos, se comprobaban si las fisuras de refracción del aguado, que se marcaron con colores celeste y negro, se ensanchaban o alargaban. Aquello no ocurrió en ningún caso, lo que comprueba que simplemente son estéticas. En la fase 4, el sismo fue catastrófico o de cataclismo. La aceleración es muy importante. 1.36 es que y el desplazamiento es nada menos que 14 centímetros. La estructura sacó a prueba todas sus bondades a partir de la fase 3 y el módulo se comportó como sólido rígido con un periodo de vibración muy reducido. En estas fases 3 y 4, la frecuencia natural del módulo fue 11 Hz, bastante alejado de la frecuencia predominante del sismo del 70 y lejos de la condición de resonancia. En esta instancia se dieron las fallas más severas, que como se observa, tan solo fueron pequeñísimas roturas triangulares en los anclajes, y fue por deslizamiento en los ejes A y B, escasos 4 milímetros. Cabe destacar que no hubo deslizamiento entre las losas y los muros, pues prácticamente el muro lleno del eje 2 no se deformó por flexión ante cargas sísmicas perpendiculares a su plano. En ningún caso hubo microfisuras diagonales. Solo después de la fase 4 se presentaron daños que hicieron decrecer la rigidez, aumentando el periodo en 30%. Para fines de análisis estructural puede asumirse un grado de amortiguamiento de 10%, bastante mayor al parámetro típico de estructuras convencionales. Esto se debe a los infinitos puntos que tiene la estructura NV para dispersar la energía. Como se puede apreciar, estas fallas fueron pocas y pequeñas, dejando a la estructura prácticamente indemne. Tanto así que luego de descargarla, fue nuevamente transportada por el puente Cuba y esta no sufrió daño adicional alguno. De esta forma, podemos concluir que el sistema NV supera ampliamente las pruebas más exigentes. Y bueno, chicos, esa ha sido toda la presentación que se ha tenido para ustedes. No sé si tengan alguna duda acerca del sistema. ¿Se necesita mano de obra calificada para la selección del material? Más que calificada, que tenga o que siga los parámetros que el constructor le va a indicar. Sí, de eso también nosotros lo que hacemos es dar capacitación a los obreros de cómo se debe hacer. El sistema en su manejo es muy sencillo. Sí, es lo provocado que se lo hace con máquina, no hay ningún problema. Y los valores de mano de obra están dentro de los parámetros del sistema tradicional. ¿Alguna inquietud? Muchas gracias, jóvenes. Carlos, muy amable por la invitación. Okay.